Imaginen un lugar donde más de 100 almas simplemente se desvanecieron. Hombres, mujeres, niños. Desaparecieron sin dejar rastro. Nunca se encontró un solo cuerpo. No hubo señales de lucha. No hay respuestas definitivas, solo un silencio escalofriante y una sola palabra críptica tallada en la corteza de un árbol. Esta es la historia de la colonia Roanoke, el misterio sin resolver más antiguo de América y quizás el más inquietante. Es un cuento que comienza con esperanza y ambición, pero desciende a un vacío de preguntas que han resonado a través de los siglos. Un agujero negro histórico del que no escapa la luz. La historia de Roanoke no es solo historia. Es un cuento de fantasmas susurrado por los vientos de los Outer Banks. Llegaron en 1587, un pequeño grupo de colonos ingleses llenos de sueños. Eran pioneros entrando en un mundo vasto y extraño. Construyeron casas, formaron familias. Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en las Américas, fue un símbolo de este futuro naciente. Su nacimiento representó una promesa. Para entender la desaparición, primero debemos entender la llegada. El siglo XVI fue una época de mucha competencia. Las grandes potencias de Europa estaban en una lucha por el poder. Las vastas y desconocidas tierras de América eran el gran premio. España, rica en oro y plata, tenía una gran ventaja. Inglaterra, bajo el ambicioso gobierno de la reina Isabel I, observaba con envidia y preocupación. Sir Walter Raleigh, cortesano carismático, explorador, favorito de la reina, fue la fuerza impulsora detrás del esfuerzo inglés. Era un hombre de visión y audacia, figura del Renacimiento que vio el potencial del Nuevo Mundo como más que riquezas. Los primeros intentos estuvieron llenos de peligro. Una misión de reconocimiento en 1584 regresó con informes brillantes. Llamaron a la tierra Wingandacoa y la describieron como un paraíso habitado por nativos amigables. Sin embargo, este relato optimista ocultaba enormes desafíos. Una colonia militar en 1585 terminó en fracaso. Malas relaciones con las tribus locales y una desesperada escasez de suministros. La guarnición compuesta solo por hombres abandonó el asentamiento y regresó a Inglaterra con Sir Francis Drake. En el verano de 1587, 3 barcos que transportaban aproximadamente a 115 colonos liderados por el gobernador John White tocaron tierra. Su destino previsto era la bahía de Chesapeake, un lugar más estratégico y potencialmente más fértil más al norte. Sin embargo, una disputa con el piloto de la flota, Simon Fernández, resultó en que fueran abandonados en la isla de Roanoke, el sitio de la fallida colonia militar de 1585. Fue un comienzo contencioso y ominoso. Los colonos encontraron el fuerte del asentamiento anterior arrasado y las casas cubiertas de maleza. Los huesos de un solo soldado inglés fueron una sombría bienvenida, un testimonio silencioso de los peligros que les esperaban en esta tierra supuestamente idílica. A pesar de este comienzo inquietante, los colonos se pusieron a trabajar con determinación. Repararon las estructuras existentes y comenzaron la ardua tarea de construir una nueva comunidad desde cero. Había una sensación de urgencia, una carrera contra el invierno que se avecinaba. Las relaciones con las tribus indígenas locales fueron inmediatamente tensas. El 18 de agosto de 1587, Eleanor Dare, hija del gobernador John White, dio a luz a una niña. La llamaron Virginia. Su nacimiento fue un símbolo poderoso, la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Representaba el futuro, la esperanza de que esta colonia echara raíces y floreciera, de que una nueva sociedad inglesa pudiera forjarse en la naturaleza americana. Por un breve momento, el nacimiento de esta niña debió haber parecido una señal de favor divino, una promesa de permanencia en un mundo precario. Pero esta luz pronto sería extinguida por la oscuridad invasora de lo desconocido. El viaje de John White de regreso a Inglaterra se suponía que sería rápido. Él esperaba reunir los suministros necesarios y regresar con su familia y su colonia en cuestión de meses. Sin embargo, el destino, en forma de política internacional, intervino en un momento cruel. A su llegada a Inglaterra, encontró a la nación en estado de máxima alerta. El rey Felipe II de España estaba reuniendo una enorme flota naval, la Armada Española, con el objetivo explícito de invadir Inglaterra y derrocar a la reina Isabel I.
Todos los barcos disponibles fueron requisados para la defensa del reino, incluidos los que White había pensado usar para su misión de socorro. La guerra con España se prolongó, un conflicto monumental que consumió la atención y los recursos de Inglaterra. Las súplicas de White para una expedición de socorro se perdieron en el caos de la supervivencia nacional. Cada barco, cada marinero, cada barril de pólvora era necesario para enfrentar la amenaza española. Durante 3 largos y agonizantes años, John White estuvo atrapado en Inglaterra. Su corazón y su mente estaban al otro lado del océano con los colonos que había dejado atrás. Finalmente, en 1590, después de la derrota de la Armada y el lento retorno a la normalidad, White logró asegurar un pasaje en una expedición de corsarios. La expedición acordó detenerse en Roanoke. Su expectación debió ser insoportable, una mezcla de esperanza y una punzante inquietud. A medida que su barco se acercaba a la isla el 18 de agosto, el tercer cumpleaños de su nieta Virginia, cuando White y su grupo de desembarco finalmente llegaron a tierra, encontraron una escena de un vacío espeluznante. En medio del silencio inquietante y del pueblo desmantelado, el grupo de búsqueda descubrió 2 pistas vitales, pero profundamente enigmáticas. La primera fue la palabra Croatoan, tallada meticulosamente en un poste de la empalizada del fuerte. No estaba garabateada con prisa o miedo. Las letras eran deliberadas, claras y marcadas contra la madera desgastada. A poca distancia, en otro árbol, encontraron una segunda talla parcial. Cirreo. Este no era un mensaje al azar. Antes de su partida, el gobernador White había acordado una señal secreta con los colonos. Si se veían obligados a abandonar Roanoke, debían tallar su destino en un árbol o poste. En casos de peligro, debían añadir una cruz de malta encima del nombre. White buscó frenéticamente alrededor de las tallas, pero no había ninguna cruz. La ausencia de este símbolo era tan significativa como la presencia de la palabra. Sugería que no habían sido víctimas de violencia. Implicaba una reubicación deliberada y pacífica. ¿Pero a dónde? ¿Y por qué? Croatoan no era un misterio para White. Era una isla, hoy Isla Hatteras, a unos 50 millas al sur. También era el nombre de la tribu que vivía allí. Esto parecía una señal esperanzadora, pero una tormenta se gestó. El capitán corsario, más interesado en premios españoles, se negó a arriesgarse. La conexión indígena. La teoría más lógica y aceptada. John White creía esto. Los colonos abandonaron Roanoke y se asimilaron con la amigable tribu Croatoan. El grabado no era una pista misteriosa, sino un mensaje directo. Sin provisiones, enfrentando el hambre, decidieron buscar ayuda con las únicas personas que podían proporcionarla. Historia de supervivencia e integración. Los colonos, incluyendo mujeres y niños, se fusionaron gradualmente con el pueblo croatoan. Adoptaron su idioma, adoptaron sus costumbres, adoptaron su forma de vida. Sus identidades inglesas se desvanecieron con las generaciones. La evidencia ha surgido a lo largo de los siglos. Exploradores y colonos posteriores escucharon historias. Tribes hablaban de ancestros blancos, que podían leer de un libro, que tenían ojos grises. John Lawson documentó testimonios en Hatteras. Nativos señalaban ojos más claros como evidencia. Relatos anecdóticos, pero convincentes. Sobrevivientes absorbidos por la población local. Legado preservado en tradiciones orales y rasgos físicos. Pero hay otra posibilidad más oscura. Más allá del elemento humano, debemos considerar el inmenso poder del medio ambiente mismo. Los Outer Banks de Carolina del Norte son notoriamente peligrosos. Una delgada cinta de arena azotada por toda la fuerza del océano Atlántico. Los huracanes, conocidos como las furias del Nuevo Mundo, son una amenaza constante. Una poderosa teoría postula que los colonos intentaron navegar lejos de Roanoke, quizás de regreso a Inglaterra o a la bahía de Chesapeake, solo para ser atrapados en una tormenta catastrófica. Los datos de los anillos de los árboles de la región han revelado que los años entre 1587 y 1590 fueron un período de sequía extrema y devastadora, la peor en 800 años. Esto habría hecho casi imposible el cultivo y habría afectado gravemente la disponibilidad de caza y de agua dulce. Cuando la lógica y la evidencia no dan una respuesta que nos guste, la imaginación busca cosas más oscuras y cosas extrañas. El misterio de Roanoke se ha vuelto un lugar para historias de fantasmas y cuentos de miedo.
Algunos dicen que los colonos no murieron por las tribus, otros dicen por hambre, pero algunos aseguran que fue otra cosa. Algo muy viejo y malo en los bosques salvajes del Nuevo Mundo. Las leyendas hablan de espíritus vengativos de la tierra enojados por la llegada de los colonos. Croatoan. 4 siglos han pasado desde que John White estuvo en esa costa desolada, y no estamos más cerca de una respuesta definitiva de lo que estaba él. El misterio de la colonia perdida de Roanoke perdura, un rompecabezas terco y fascinante que resiste todos los intentos de una solución final. Cada teoría, lo lógico, lo sobrenatural. La búsqueda continúa. Los arqueólogos continúan excavando en Roanoke y la isla Hatteras. Radar de penetración terrestre, técnicas forenses modernas. Cada trozo de cerámica inglesa, cada clavo oxidado descubierto en un contexto nativo americano, añade una pequeña pieza al rompecabezas, pero la imagen completa sigue siendo esquiva. Quizás el poder duradero del misterio de Roanoke radica en su estatus de espejo. En su superficie en blanco, sin respuesta, vemos reflejados nuestros propios miedos. Miedo a perderse, miedo a ser olvidado, miedo a desaparecer sin dejar rastro. Entonces, ¿qué crees que pasó? ¿Pones tu fe en la explicación lógica de la asimilación, una historia de supervivencia contra todo pronóstico? ¿O te permites preguntarte si algo más extraño, algo más oscuro, estaba en juego?